O sea, los casos de uso son atómicos, ojo. Ok. Asociado a una prueba unitaria está perfecto. ¿Sí? Siempre, o sea, siempre se busca eso, se busca que la prueba unitaria abarque algo que sea atómico, por más que sea un módulo completo, o sea, uno puede hacer una prueba unitaria en un módulo completo, o sea, tiene la característica de que sea atómico eso, a eso se refiere. Pues es unitaria, única, viene de hacer una sola prueba del todo, digamos. Bien, a veces no alcanza a hacer una sola prueba del todo. Y ahí pasa a ser otro tipo de prueba. Bueno, sigamos. Disculpa. No, tranquilo. Y bueno, y también llega a sugerir, o bueno, también hace mucho énfasis en la combinación de las técnicas. Entonces, lo que más comentaba era caja negra y caja blanca, para que así pueda abarcar todo el caso de uso que se tenga. Claro. Ahí pasó la siguiente. Ahí está. Bien. Bueno, llegamos a dos conclusiones. Primero, que ambos autores coinciden en que las pruebas unitarias son fundamentales para asegurar que cada módulo funcione correctamente de manera aislada y que deben ser diseñadas y ejecutadas desde la etapa de desarrollo. Impecable. La conclusión 2 es que Pressman tiene un enfoque más técnico y estructurado, centrándose en la lógica interna del código, el uso de pruebas de caja blanca, stubs, drivers y automatización. Y Somerville adopta un enfoque más práctico y orientado a la confiabilidad, priorizando la selección de casos efectivos de prueba, el uso de mocks y combinando caja blanca y caja negra sin depender demasiado del conocimiento interno del código. Perfecto. Bueno, muy bien, chicos, Impecable. Es importante entender siempre un poquito, no lo que dice, o sea, no digo que lo que yo les esté enseñando no sea importante, sino que yo no me escribí ni un libro, tengo el conocimiento, tengo el título, pero, o sea, todo eso está basado en conocimientos de otra persona que sí estudió mucho más que yo, que sí escribió un libro, que tiene un enfoque, o sea, eso tiene que ser la base siempre para ustedes profesionalmente, ¿sí? Él me contó, me dijo, lo vi en YouTube, eso no tiene fundamento o no tiene peso para la justificación de algo, para nada, ¿sí? Entonces decir, bueno, che, pero Somerville o Pressman dicen esto, es genial que ustedes lo entiendan y lo vean así. ¿Tá? Por eso si bien los libros estos que ustedes donde vieron los capítulos la parte de prueba de calidad es una parte de lo que es ingeniería de software, ambos son muy incisivos o bien puntuales en el mundo de las pruebas, de a qué apuntar con las pruebas en la calidad de software, ¿sí? Y en la ingeniería de software. O sea, si nos ponemos a hablar de otros autores que solamente tienen el enfoque de pruebas, vamos a encontrar un montón de cuestiones que por ahí nos van para lo que es la materia, nos van a sacar del foco, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer foco acá, centrarnos en conceptos bien definidos. Entonces, esa es la intención de que lo veamos de esta forma a la parte de pruebas, ¿sí? Con Somerville y Pressman. Bueno, ¿quién va a seguir ahora? ¿Listo? ¿Nos vamos? Vamos a dormir. Si quieres pongo yo, profe, estoy solo. A ver, pero igual que hagan otros grupos, ¿eh? No hay problema, lo puedo poner. Sí, Luján, Teo.
Stephanie. O ya dieron y yo me olvidé de ponerlos acá. A ver, el grupo 2, por ejemplo, el grupo 3. Ah, no. No, no. No dimos todavía. Bueno, A ver. Ahí les digo a mis compañeros. dale. O sea, el que esté listo, que largue. O sea, no hay problema. Estos conceptos aparte que estamos viendo que son nuevos, que ustedes leyeron con Pressman en la integración, esa es el norte que es nuestro ahora, ir para la escuela de integración, ¿sí? Solo vamos a tomar esos conceptos, lo vamos a volver a repasar, ¿sí? Y nos van a servir porque, bueno, hasta cierto nivel nosotros vamos a desarrollar y probar. Después, cuando en alguna etapa más avanzada de desarrollo del software, ya las pruebas no las podemos hacer nosotros como parte de nuestra tarea de desarrollo. O sea, ya tenemos que o implementar herramientas, ¿sí? O acudir a otras personas que hagan, a otros integrantes del equipo de desarrollo que hagan las pruebas, porque si no, no. O probamos, desarrollamos, o hacemos uno, o hacemos otro. O sea, por eso, inicialmente las pruebas unitarias deberían ser las más documentadas, digamos, para no volver a hacerlas. ¿Sí? Y las de integración, ¿sí? Después de cierta cantidad de pruebas o de cierto avance en el producto, o sea, cierta madurez del producto, ya en una etapa avanzada, ya las pruebas de integración se tienen que automatizar sí o sí. ¿Sí? Para eso, bueno, hay que utilizar herramientas. ¿Yo les pasé ya el trabajo práctico a ustedes? No. ¿No? ¿O sí? Ah, bien. Sí, bien, perfecto. Bueno. Bueno, cuando estén listos, largamos. Se me está armando un matete con el... Perdón, no que les cuente esto, pero... en la otra carrera tengo la misma materia, pero ellos están enfocados más al diseño de pruebas, ¿sí? O sea, en plan de pruebas, test case. Profe, nos mandó, perdón que interrumpa, nos mostró la clase pasada el documento y no sé si lo mandó. O sea, A nos ver. mandó el link y todo eso, pero perdón, no lo subió al Classroom, esa es la pregunta. Ah, pero ¿es compartido o no? ¿Tampoco? Sí, nos había compartido, debo tener el link en algún lado, pero no lo subió a Classroom por si Ah, lo algún que user hice rejected. fue... Sí, lo que hice fue mostrarles... Dijo que le iba a poner el formato que a usted le gusta antes de subirlo. Claro, acá está. Sí, que el formatito es para que ustedes puedan, ¿cómo es? Puedan, ¿cómo es? Trabajar sobre ese formato nada más, pero a ver, es algo así, ¿ves? El formato para que les quede el encabezado bueno, si quieren hacerlo No así, está lo hacen mostrando nada, así. profe. Ah, perdón. Eh, no, lo que decía es que eh, lo pueden trabajar, o sea, pueden ir haciéndolo, o yo les voy a subir el formato, si quieren, después lo pueden hacer. Esto, que tiene digamos, el encabezado del IFTS, ¿sí? Y bueno, ya está como compaginado el documento para que directamente lo hagan acá. Es eso, nada más. Es el formato que a mí me gusta. Pero no hay problema si ya lo van trabajando, lo van haciendo, mejor. Eso ya está acá. Tucu, tucu. Mm, ya habíamos visto, esto sí yo lo había leído, me acuerdo. Y esto va a ser nuestro fuerte, así que
Bien. ¿Quién sigue, che? Estamos. Dale. Bueno, ahí presento. ¿Te apareció Milagro o no? Ay, estaba hablando muteado. Con razón. Si alguien sabía cómo ponerlo en pantalla completa la presentación, porque yo nunca usé A ver, el Drive. ahí se ve bien. Yo veo bien, por lo menos. ¿Ahí A ver. bien? Sí, Si sí. no, a ver, le puedo hacer un poquito de zoom. Ahí va. Fíjate F5, creo. F11. Ah, Puede ser F11 también, ¿eh? No. No es. Pero bueno, ahí Quizás en igual se ver, ve. en el menú ver, Ver. ahí está, presentación de diapositivas. Es Windows más intro. Es la segunda opción. Ahí está, lo vi. Ahí está, gracias. Bueno. Los Bueno, conceptos vistos. ¿Con quién estás vos en el grupo, Daniel? A ver, para que me fijo. Andrea Con Luque, Andrea Luque. Stephanie y Gastón, Federico y Gastón. Sí. sí, Stephanie se ve que dejó la materia. ¿En sí. serio? Sí. Bueno, no. Capaz que le vengo tomando lista y no me doy cuenta. Bueno, Bueno, los conceptos vistos en clase y mencionados por los autores son pruebas unitarias como parte de la verificación. Pressman ubica como parte de la verificación dentro del proceso estructurado de desarrollo, modelo en B. Y también bien. Somerville lo menciona al hablar de verificación y validación, destacando que la prueba unitaria verifica que el componente cumple su especificación. Bien. Detección temprana de errores. Pressman resalta que detecta errores durante la prueba unitaria, detectar errores durante la prueba unitaria reduce posteriores costos posteriores y mejora la calidad. Y Somerville lo vincula a evitar defectos que luego generen fallos de producción, ayudando a mejorar la fiabilidad desde el inicio. Y automatización de pruebas. Pressman lo sugiere indirectamente al hablar de ejecución repetida y prueba estructurada. Somerville lo trata Igual con es más como claridad. eso es como Sí. un concepto que lo fuimos mencionando, ¿no? Todavía no vimos prueba automatizada, digamos, ¿no? Claro, sí lo vimos, pero por encima. Lo vimos un poco. Y Somerville lo trata con más claridad, mencionando que las pruebas unitarias se suelen automatizar. Claro. La siguiente. Bueno, el punto 2, los temas que no vimos de interés. Tuvimos un tema, porque esto lo hicimos hace 2 semanas y ahora vimos una parte de lo que eran los stubs y los drivers. Pero Ajá. bueno,
lo queríamos dejar igualmente. Bueno, primero teníamos las pruebas de humo, que son un tipo de prueba de integración temprana enfocadas en identificar fallas críticas rápidamente y de manera preliminar. Son Ajá. un tipo de pruebas que se hacen diariamente, pero son más superficiales. Bien. Por lo que No vimos, la vamos a ver a esas. no sé si Pressman lo decía, pero le decían de humo porque es como cuando conectas un aparato y ves si le sale humo. Ya, si le sale humo, lo parás ahí y ves No, qué está es. pasando. Está, bueno, sí, o sea, es válida la comparación, pero Sí, tiene puede más ser que que ver no. con lo que mencionaste primero. ¿Sí? No, Es sí, sí. una prueba muy rápida para ver que si lo que se integró funciona. Después de integrar lo que integraste, Sí. todo el resto sigue funcionando igual. Porque puede ser que vos hayas integrado, hayas cambiado el modelo con una nueva funcionalidad, hayas cambiado el modelo de negocio, entonces eso afecta a toda la aplicación. Entonces la prueba 1, ya lo vamos a ver igual, o sea, eso quédese tranquilo. Pero bien, el concepto ese no lo vimos. Bien, seguimos. Stub y driver. Sí, el estabo representante es un componente a simulación de un componente menor que aísla el módulo principal que se desea probar y se usa en el tipo de integración descendente. Y el driver, que es la simulación de un componente de mayor jerarquía, es un tipo de programa principal que inicializa y controla la ejecución de un módulo menor que se quiere probar. Bien, son como herramientas esas, ¿sí? Los stub y los drivers. Ya lo van a ver. Pero básicamente el concepto más común o familiar que ustedes como programadores pueden escuchar es el famoso hardcodear. No sé si escucharon, ¿no? Sí. Bueno, es eso. ¿Sí? Está hardcodeado para que funcione. Moquear, sí, también. Pero moquear es más apuntado a un mock. Un mock completo, o sea, a toda la aplicación. Bueno. Bueno, en la distinción entre autores, las conclusiones que llevamos fue que Pressman utiliza el enfoque de las pruebas unitarias como un enfoque anti-errores. Es decir, un buen diseño anticipa las condiciones de error y establece rutas de manejo de errores para enrutar o terminar limpiamente el procesamiento cuando ocurre un error. Bien. Bueno. Somerville, frente a la ausencia del énfasis que realiza Pressman, podemos entender que él se basa más en las pruebas y errores del código ya formado y planteado, sin hacer tanta referencia a analizar si el diseño está bien planteado y analizar su funcionamiento desde la etapa previa a la construcción del bloque de código, enfatizando más en la evaluación del producto construido y en la demanda del mercado y cliente que son las que le son realizadas a él. Perfecto. Bueno, impecable, chicos. Muy bien todas las presentaciones, ¿eh? ¿Han subido sus presentaciones acá? ¿Yo les di para que suban o...? La hacemos Sí, a sí. Classroom, sí, sí. Ah, bien, Sí, bien. sí. Bien, impecable. Bueno, grupo entonces 3. Ya está. Sí. ¿Quién sigue? Nos quedan 3 grupitos. ¿Quién se anima? ¿Se me escucha?
Mire, presento. Hola, ¿sí se te escucha, Lola? Somos el grupo 6, estamos 2 personas, faltó un compañero. Bueno, son los representantes. Sí. Bueno. Estamos solo yo, que soy Lola, y Luján Macari. Bueno. Bueno, nosotros para presentar primero el trabajo dividimos las diapositivas primero en lo que plantean como pruebas unitarias los autores y después nos explayamos más en el concepto de las pruebas de integración, que es lo que no habíamos visto hasta el momento en clase. Y en la primera instancia, Somerville destaca que las pruebas unitarias son esenciales para verificar funciones, métodos y clases de forma individual, debiendo contemplar distintos estados de entradas y salidas mientras se varían comportamientos esperados y excepcionales. Resalta la importancia también de automatizar estos distintos tipos de procesos con herramientas y utilizar mocks para aislar componentes, manteniendo una estrategia ordenada de pruebas. Y después, en la otra diapo, presentamos lo que dice Pressman, que establece que las pruebas unitarias priorizan la verificación de módulos pequeños, enfocándose en su lógica interna, estructuras de datos y manejo de errores, y destaca también la importancia de las pruebas de frontera para detectar fallos comunes y la necesidad de evaluar rutas de ejecución, incluyendo errores. Y para finalizar, señala que las pruebas unitarias son más efectivas cuando los módulos están bien definidos y diseñados, lo que es clave para asegurar la calidad desde el inicio. Bien. Bueno, las pruebas de integración Pressman usa herramientas durante la integración de módulos que, bueno, como mencionaron los compañeros anteriores, uno son los stubs que actúan como sustitutos de módulos que no fueron desarrollados y después los drivers que simulan la lógica de control de los módulos superiores. Eso hace que permita realizarse pruebas de manera progresiva. Después también describe distintas estrategias de integración, la incremental, la top-down, que es la descendente, y la bottom-up, que es ascendente, así como los clústeres funcionales, que esto permite planificar las pruebas de integración de manera más eficiente, se adapta a la arquitectura del software. Y bueno, otro punto es como las pruebas de integración se vinculan con el diseño arquitectónico del sistema. Se menciona que distintas arquitecturas, como las que se basan en capas, requieren enfoques específicos de integración, lo cual da la importancia de considerar la arquitectura desde etapas tempranas del desarrollo que facilita después las pruebas posteriores. Eso es importantísimo, sí, sí, totalmente. Incluso lo van a llegar a hacer sin darse cuenta, pero bueno, claro. Como es, las estrategias sirven un montón, por ahí no las ejecutamos conscientemente. La top-down y la down-top también, la bottom-up, como le llaman, son las más comunes, ¿sí? Están buenas, ahora la vamos a ver con prueba de integración. Dale, sigamos. No, así que nada, era eso. Ah, bueno. Está perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Gracias. Bueno, gracias. Impecable. Entonces es Lola. ¿Dónde estás? Luján y Lola. Los otros tienen falta. Bueno, me falta el grupo 4 y el 8. Si quiere, presento, profesor, el 8. Bueno, dale. A ver. Bueno, pudieron sacar varios conceptos diferentes, varias conclusiones diferentes también, ¿sí? Que eso está bueno. Eso habla de que es muy rico lo que dicen los dos, teóricamente, lo que están diciendo los dos autores, ¿no? Bien, te escucho, Diego. Bien. Espere que estoy. Bueno. ¿Ahí se ve bien? Sí. Buenísimo. Bueno, primero, en los conceptos relacionados que vimos en clase
con pruebas unitarias, tratamos de ver los que vimos y comparar lo que decía Pressman y Somerville. Ajá. Uno de los que nosotros estuvimos viendo con Alejandro, que vimos es pruebas de sentencia, que está en cajas blancas de pruebas unitarias, y anotamos que Pressman, dentro de su descripción de las pruebas unitarias, dice que se deben asegurar que todas las sentencias dentro de un módulo se ejecuten al menos una vez. Perfecto. Otra de las pruebas que vimos es la estructura condicional, también de caja blanca, pruebas unitarias, y Pressman habla de eso, que insiste que todas las estructuras de control como is, case, while, etc., deben ser ejecutadas adecuadamente. Después, lo que es en pruebas de bucle, Pressman considera que los errores suelen ocurrir en la última repetición del bucle o en límites superiores o al procesar el enésimo elemento. Así que hay que tener cuidado, y es muy similar, no lo Sí, igual nosotros no mencionamos, o sea, mencionamos, pero no vimos las pruebas de bucle, de caja blanca. Bueno, estaba mencionado en el PDF. Lo habíamos mencionado, sí, yo no entré en detalles. Lo sacamos de ahí y tratamos de Está perfecto, está perfecto. Bueno, con respecto a la prueba de bucle, Somerville dice algo, no exactamente, no es el mismo término, pero habla más o menos como Pressman, y hace referencia a las pruebas de particiones y al valor de frontera. Son como los límites superiores que habla Pressman. Por lo menos entendimos eso nosotros. Sí. Los valores de frontera son las pruebas de caja negra, las técnicas de caja negra. Ok. ¿Sí? Bien. Está bien. Está perfecto. Dale. Otra de las pruebas es la cobertura de decisión, que habla Somerville. En eso propone probar el sistema de todos los estados posibles, lo que implica que todas las decisiones que cambien esos estados deben ser evaluadas. Y la última es la prueba de flujo de datos, que Pressman habla del seguimiento del flujo de datos entre módulos y posibles interferencias de datos compartidos. Sí, también lo mencionamos, pero no entramos en detalle con eso, ¿sí? Ok. Bien. La prueba, o sea, el flujo de datos es lo que más constantemente se prueba sin decir que estamos probando esto, o sea. Ok. Es más, por decir de una forma, está más asociada a la actividad de desarrollo en sí. El programador constantemente está metiendo datos o sea, durante todo el desarrollo está ejecutando datos. No lo puede hacer de otra forma, no se puede desarrollar sin tener datos, flujo de datos. ¿Sí? Es porque, o sea, eso le da el cuerpo a la funcionalidad, porque si no, estás haciendo algo estás escribiendo un libro, o sea, el texto no hace nada. Sintaxis sin lógica, digamos. Ok. Bueno. Así que bueno, eso es lo que hablaba Pressman en base al flujo de datos. Ahora, la consigna 2 son conceptos no mencionados en clases. Con respecto a las pruebas unitarias e integración de Pressman, pusimos 2 nada más, que no recordamos haber visto. Bueno, este es el que pusieron todos casi, que es los drivers o los stub y los controladores. Y después otro que vimos es caso de pruebas anticipadas, que propone diseñar casos de pruebas unitarios antes de desarrollar el código para asegurar la calidad de las etapas tempranas. Puede ser algo básico, pero nos pareció interesante. Sí, eso es un concepto que se llama TDD o TTD, algo así. Bueno, no me acuerdo ahora cómo son las siglas, pero es desarrollo desde la prueba, o sea, generás primero TDD, ahí está, gracias Maximiliano. Primero se generan las pruebas y después se desarrolla el código. Vamos, sí, es bueno el concepto, nosotros en los años que llevo en desarrollo nunca lo hicimos, pero mira. Pero bueno, o sea, son enfoques que se pueden dar. Tal cual, bueno. Y
y eso nos lleva a la conclusión, Ujú. más o menos por lo que nosotros entendimos que es lo que apunta Somerville y cuál sería el enfoque de Pressman, Ujú. y pusimos en lo que es Somerville se enfoca en asegurar que cada parte del software haga lo que se espera. Para eso Ujú. sugiere usar herramientas que permiten automatizar las pruebas, como Unit, por ejemplo, Ujú. y también crear copias falsas de componentes externos llamados mocks para hacer las pruebas más simples. Además, propone organizar los casos de pruebas según grupos de datos similares, lo que ayuda a cubrir más situaciones sin necesidad de probar cada posibilidad una a una. Es más automatizado lo que Claro. propone Somerville, entendimos. Y en cambio, ahora vamos al enfoque de Pressman. Pressman pone la mirada dentro del código. Quiere que se pruebe bien cómo está construido cada módulo, qué pasa con los datos en los bordes, como el primer y último elemento de la lista, cómo se manejan los errores, sugieren plantear las pruebas incluso antes de empezar a programar, que es lo que vimos anteriormente. Sí. Y también recomiendo usar pequeños programas auxiliares como los estúpidos drivers para poder probar módulos, aunque el resto del sistema todavía no esté listo. Claro. Perfecto. Buenísimo, che. Muy bien, ¿eh? Está bueno, creo que nadie lo había mencionado antes, esto de que Somerville es un pro herramientas. Ajá. ¿Sí? Y bueno, Pressman no enfoca tanto las herramientas al uso de herramientas, ¿sí? De prueba. Buenísimo. Bien, buenísimo. Profe, le hago una pregunta porque el Sí. otro día mostró el tema de los grupos y nosotros, el grupo 8, presentamos todos los trabajos, no teníamos ningún, y Está perfecto. también lo expusimos, pero no teníamos ninguna devolución, era el único grupo que no vi nada. Quería Y preguntar por... van todos muy bien, ¿eh? La verdad. Ok. Esto es más conceptual que otra cosa. Nosotros vamos a tener un solo parcial. Hablando de eso, ahora tenemos que definir la fecha porque no me acuerdo ahora si todavía debemos definir una fecha o no. Bueno, vamos a tener un solo parcial nosotros, ¿sí? Y después queda la entrega del trabajo práctico y la exposición, ¿sí? Para lo cual, el trabajo práctico tampoco tiene nota, porque es una condición de la aprobación de la cursada y de la promoción, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer con el trabajo práctico es entregarlo y exponerlo, ¿sí? Y así se concrete o no el objetivo de implementar una herramienta con las pruebas de integración y unitarias. Digo eso porque, bueno, todavía no lo han hecho, pero cuando lo tengan que hacer, se pueden encontrar con dificultades, que puede pasar, o sea, pasa en la vida real, pasa acá también, en la vida académica, ¿sí? En la parte académica. Entonces, todo esto puede apuntar a que no se pudo implementar una herramienta como ustedes pensaban, etcétera, etcétera. Entonces, eso no hay nota, sino que es un aprobado o no aprobado. Y en definitiva, lo que queda es el concepto de estos trabajos que están haciendo ustedes para aquellos que van a necesitar un empujoncito para la promoción. O sea, la finalidad es que ustedes todo promocionen, porque, o sea, yo ya los vengo evaluando con este tipo de trabajos por clase, entonces estoy viendo cómo avanzan ustedes, ¿sí? Y ahora les puede, bueno, por alguna cuestión de que se enciman los parciales, porque justo todos, medio que todos tomamos las mismas fechas, por la presencialidad y todo eso, y no les da el tiempo para estudiar y no les va muy bien, entonces quedan estas notas conceptuales que les va a ayudar, ¿sí? Bueno, nos queda un grupo nada más. Si quieren hacemos un break y después los escuchamos, ¿sí? Y yo hago un cierre. ¿Está? ¿Así se preparan?
Buenísimo. Y esto. Bueno, se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, de pruebas comparativas, Summary versus Pressman, vamos a hacer un repaso de los conceptos, claves y enfoques. Hasta ahora se vio el foco en componentes individuales, pruebas aisladas de métodos, funciones o clases, que es lo que se suele hacer en la prueba unitaria. Lo digo también, trato de aportar un poquito de la experiencia porque en donde estoy tenemos que subir el código con 80% de testing, así que... Mirá, es muchísimo. Sí, pero si yo menciono proceso de integración continua, capaz es muy complejo, pero referido a vos tenés el código y va a subir a producción, por ejemplo. Bueno, hay un proceso automático que controla el coverage del código. Y si no hay 80% en pruebas unitarias, o sea, cada función tiene que estar, digamos, testeada. Por eso se usan, bueno, patrones de inyección de dependencia, moqueo, bueno, varias cosas. Por eso acá cuando decía foco en componentes individuales, estaba ahí la prueba unitaria. Bueno, acá están las herramientas. Automatización de pruebas, uso de herramientas como JUnit. ¿Cómo? No estoy leyendo, nada más. Perdón. JUnit, NUnit, nunca lo escuché. PyTest, que son básicamente todas iguales, solo que aplicadas a diferente lenguaje, pero los conceptos son iguales. O sea, evalúan si una función fue llamada, si un método fue llamado, si devuelve el valor esperado, si se comporta como debería comportarse, así evaluando todas las posibilidades lógicas. Caso de prueba estructurada, entradas válidas e inválidas para detectar errores, para también asegurarse de no solamente probar el camino feliz, que es lo que solemos hacer siempre, a probar, bueno, esto tiene que andar así, anda, pero siempre hay que tratar de controlar también que la captura de errores y el manejo de errores esté correcto. Objetivo de encontrar errores, detección temprana para evitar propagación de fallos. Bien. Después tenemos, que todavía no vimos, uso de mocks. Bueno, nosotros en el trabajo hay que moquear todo porque no tenemos acceso desde nuestros equipos propios a la infraestructura, entonces se hace todo en testing, o sea, por eso también, ahí estaba justo cuando usted mencionó TDD, en realidad hacemos una suerte de TDD porque no tenemos otra manera, entonces todo está moqueado, o sea, todo servicio que entregue datos, de alguna u otra manera, está moqueado, entonces se replica el comportamiento que tiene en la vida, en el caso real, bueno, a través de un mock. Entonces, simulación de dependencias externas complejas, como lo aclara Somerville, pruebas basadas en estados, validación de transiciones de estados, pruebas de integración incremental, ensamble progresivo de módulos. Esta parte no entendí bien a qué se refiere con ensamble progresivo de módulos. O sea, está dentro de las pruebas de integración. Okay. A ver, las pruebas de integración básicamente se ejecutan en todo el proceso de desarrollo, ¿sí? Sí. No hay una etapa donde no se haga integración. Incluso en la primera fase, en la etapa de desarrollo de las primeras funcionalidades, vas a estar haciendo integración sin que te des cuenta. Sin documentar una prueba de integración, sí, pero mandando la comunicación entre objetos es una prueba de integración. Más allá de que estés probando el método exactamente. Unitariamente, lo que estás haciendo, estás integrando la comunicación, o sea, estás viendo cómo dos componentes que son totalmente diferentes se integran a través de la comunicación, ¿sí? Ahora, vos no lo estás documentando, o no lo estás planificando, pero estás probando, o sea, el concepto es ese. Ahora, es incremental porque es así, porque durante todo el proceso lo vas haciendo. Pasa que va a llegar un momento en que sí tenés, o sea, como dijiste vos, yo tengo que tener un 80% para que pase
para que pase digamos, calidad. Bueno, después de ese 80%, pero estamos hablando de un pedacito de software. 80% relacionado a un pedacito de software. En el próximo pedacito, ese 80% de cuánto representa de lo que ya probaste. O de lo que ya desarrollaste, perdón. Poner que volvés a desarrollar la misma cantidad de líneas de código, estás en un 40% ahora. O sea, la mitad, ponele, ¿no? Entonces, va a llegar un momento que eso se te va a superar, o sea, es exponencial. O sea, por cada entrega de software, ¿sí? Ya no vas a poder, salvo que sea muy modular lo que están trabajando o desarrollando. Sí. Si es un desarrollo perfectivo evolutivo sobre una aplicación que ya está desarrollada, está perfecto. Pero si es una aplicación hecha de cero, o sea, que la empezaron a desarrollar como proyecto de cero, va a llegar un momento que las pruebas se tienen que automatizar. Empiezan a hacer las pruebas de integración más contundentes, ¿sí? Y ahí es donde estamos hablando de este ensamblaje de módulos. Yo lo que no sé, le hago una pregunta. ¿Estos libros se escribieron antes que exista el concepto de microservicios? No, ya estaba el concepto de microservicios. Está bien. Lo que pasa que, bueno, a ver ahí está el tema. No quiero entrar en mucho detalle, pero el concepto de microservicio viene un poquito a suplantar a las APIs o a ayudar a las APIs, ¿sí? No, pasa que son de enfoque diferente de desarrollo. Desarrollar desde el concepto de microservicios, ¿sí? O hacer desarrollos monolíticos con integración con APIs, por ejemplo. Claro. Entonces, son como enfoques de desarrollo diferentes. Ahora, la pregunta, ¿a qué viene? ¿A que no tocaron el tema de microservicios acá? No, porque lo pensé con lo que usted me estaba contestando de las pruebas de integración incremental. Yo lo que le hablaba del 80% se basa en una aplicación como tal, que es un servicio pequeño. Entonces el 80% abarca el 100% de la aplicación. Y obviamente a medida que uno va agregando código, va perdiendo ese coverage y lo tiene que ir manteniendo. Para las pruebas de integración, sí, ahí está más complicado porque a veces una acción requiere capaz 10 aplicaciones diferentes o 15 en algunos casos por la procesión tan grande. Claro. Y bueno, ahí se complica. Para prueba de integración se suele usar mucho Docker, pero bueno. Bueno, pero ahí ya pasamos un poquito la prueba de integración. Estamos hablando de prueba del sistema casi. Sí, no es. Entonces, bueno, o sea, todo está relacionado. Ahora, un microservicio tranquilamente podría ser un mock, con el concepto que vos tocaste. Sí, es extremadamente. Sí, podría ser, sí. Bueno, enfoque Somerville, tenemos práctica orientada a objetos, foco en clases, estados internos relacionados a objetos, introduce mocks y pruebas basadas en estados, ideal para pruebas detalladas y de bajo nivel. Este es con el enfoque que más me identifico en el día a día, porque para mí está más enfocado en lo que pasa realmente en la vida, en el día a día de un desarrollador, donde estás en un equipo o en un proyecto o en una empresa, donde la calidad del código, la calidad de entrega es parte del ciclo de vida del software y que no pasa en todos lados. Sí. Entonces, por eso también cuando se arma la aplicación, nosotros cuando programamos algo, de hecho ahora a mí me pasa en el día a día, bueno, tengo que programar algo y lo primero que pienso, ¿cómo voy a testearlo? Porque sé que si no lo puedo testear, no lo puedo pasar. Entonces, ahí es donde uno va ganando calidad y profesionalismo, por así decirlo, que un desarrollador que no hace pruebas. Está bien, pero no sé si es tu tarea pensar cómo probar. Porque eso es parte de del trabajo del analista funcional. No hay. En donde trabajo no existe el QA, partiendo de esa base. Por eso no hay un rol, no hay una persona que se ocupe de eso. ¿Cómo?
¿Te pagan bien? Sí. Al menos yo me siento que pago, yo me siento conforme. No, entonces sí, está perfecto. Sí, o sea, los requerimientos son muy complicados, muy difíciles, pero bueno, no sé, supongo que sí. No, eso te genera cabeza para un montón de cosas después. O sea, después es mucho más fácil pensar soluciones para... Es una práctica y no es la más adecuada porque estás haciendo el trabajo de otra persona, pero otra Sí, persona que debería estar ahí y que estudió para eso, o sea, no es que es otro programador. exactamente. Yo quiero plantear un proyecto de pruebas de integración automatizadas con Selenium porque vi muchas pruebas. Bueno, hacer tu trabajo práctico sobre eso. Bueno, Ya tengo 3 trabajos prácticos. Sí. Bueno, entonces, para ya ir cerrando, enfoque de Pressman, bueno, estructurados y todas las pruebas unitarias dentro del ciclo de día completo, foco de integración, planificación de calidad y útil para escalar pruebas en proyectos grandes. Y bueno, para cerrar, de Summary tenemos pruebas detalladas a objetos, uso de mocks, enfoque orientados a objetos y Pressman Misión Global en Testing, estructura, metodología y estrategia de integración. Sí. Ambos me gusta la parte, o sea, siento que como que van de la, o sea, si juntás los dos, lográs algo muy armonioso. Ambos enfoques son complementarios y útiles según el contexto del proyecto. Totalmente. Yo juntaría los dos, porque este Pressman lo Vos no veo... decís, yo hago pruebas según Sommer y yo según Pressman. O sea, vos haces pruebas como vos, con el conocimiento que tenés, o sea. Sí, también hay un lineamiento. O sea, Obviamente. hay una estructura atrás que te dice, tenés que testear así, así, y esto tiene que estar testeado así, así. Y también tenemos, bueno, cuando se lanza un producto, el despliegue también es incremental, con posibilidad de regresión y todo. Entonces, Bueno, puede ser un infraestructuras muy buen críticas, full el testing stack es el que te clave. está diciendo eso. Pero ¿Cómo? que si no tenés calidad, debe ser un muy buen full stack el que estés diciendo eso. O un líder de proyecto que tenga conocimiento. Sí, acá tenés que saber de todo para estar... No, bueno, pero o sea, la condición de que, o sea, decir tengo un 80% del software probado no significa que tenga calidad el software. O sea, la calidad le va a dar que vos pruebes con basándote en algún estándar de calidad, ¿no? Eso le da calidad. Hoy en día la calidad se mide, te lo da una herramienta en realidad. Hay una herramienta que analiza el código de lo que vos estás subiendo y te pasa o no te pasa, pero en líneas Pero eso generales... no, pero está bien, o sea, que no tenga errores el código no significa que tenga calidad. ¿Usted se refiere a calidad cuando se refiere que el producto que recibe el cliente es lo que quería? ¿O calidad Mejor, que es calidad? o sea, si yo te doy te doy una Ferrari o te doy un Lamborghini, sí. ¿cuál te parece que tiene mayor calidad? O te doy una Ferrari y te doy un Audi. Y me parece que el Ferrari tiene más calidad, creo. Bueno, porque es tangible, porque o sea, se enfoca en el detalle, no sé, en la pintura que brille, no sé, en un montón de cosas que no lo vas a encontrar en otro producto, ¿entendés? O sea, por ejemplo, vamos a algo más, bajemos un poco porque me fui el miércoles. No sé, por ejemplo, los celulares, ¿sí? Algo que usamos cotidianamente. Obviamente que todos conocen el iPhone, pero no todos tienen un iPhone. Porque cuando compras un celular, un iPhone, si bien tiene las mismas funcionalidades y características de software quizás o de hardware que otros, lo que están pagando en precio, están pagando calidad. O sea, se entiende que es algo más que prueba. A eso voy. O sea, no podemos medir la calidad del producto solamente porque no haya errores. Implica un montón de cosas. Implica cómo resolví o cómo implementé mi software con el mínimo requisito de performance de hardware que necesita para un servidor, las conexiones, las llamadas, la ética. ¿La? ¿Qué?
La estética de la página. Sí, o sea, la usabilidad, la interfaz de usuario, o sea, a eso me refiero. Calidad abarca un montón de conceptos más, ¿no? Pero es aceptable el tema de prueba para decir, bueno, o sea, me aseguro que el usuario está recibiendo lo que pidió y no le va a fallar. Eso me aseguran las pruebas básicas, o decir, parametrizar un porcentaje de prueba. Del espacio está, Milu. Milagros. Sí, se escuchaba raro. Bueno, che, muy bien. Estoy desde el parque hoy, así que lo escucho desde acá. La cursada anterior yo tenía una alumna que hizo varias clases de Miami y andaba paseando por Miami y se conectaba. Qué va. Bueno. Bueno, igual no me compares Miami con el Parque Centenario. No, bueno, pero estás paseando ahí. Está bien. Aguanta el Parque Centenario. ¿Es el de Caballito ese? No, ¿cuál era? ¿Dónde era ese?